Nezahualcóyotl se funda como municipio en el año 1920, después de que el presidente Venustiano Carranza, a través de la Secretaría de Agricultura, pusiera a la venta las tierras que ahora ocupan dicho municipio, primero a 60 y posteriormente a 30 monedas de oro la hectárea. Siendo presidente Pascual Ortiz Rubio, abatió el valor por hectárea a una moneda, propiciando el acaparamiento y el caótico crecimiento de las entonces llamadas colonias del ex-Vaso del Texcoco. El municipio quedó establecido el 23 de abril de 1963, pero las tradiciones nacieron mucho antes, con misas que eran al aire libre. Se le denomina Nezahualcóyotl en honor al gran poeta prehispánico. Esta palabra proviene del náhuatl de las raíces nezahual o nezahualo, lo cual quiere decir ayunar, y coyotl, que significa coyote. Por tanto, Nezahualcóyotl significa coyote en ayuno. Situada a más de 8 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, en el kilómetro 17 de la carretera que lleva a Puebla, tiene un crecimiento exponencial de más de 15 habitantes por hora, más de 300 al día. Una verdadera explosión demográfica. Frente a tal crecimiento, todos los planes y trabajos se quedaron atrás, lo que llevó a determinar que Nezahualcóyotl fuese considerado como uno de los mayores problemas del país. Problema probablemente sin solución. Por ejemplo, en electrificación fue adaptada para 10.000 habitantes. Eso propiciaba que hubiera diablitos que, además de su fealdad, significaron un robo descarado de luz y provocaron decenas de electrocutados al año por las aguas encharcadas. En Nezahualcóyotl se contaba con tan solo 365 litros de agua por segundo, y el habitante que no era beneficiado con esta se veía obligado a comprarlo con revendedores a precios exagerados. El crecimiento tenía que ver con una condición de salubridad muy pobre. Nadie imaginaba que ese desierto de sal se convertiría en una de las aglomeraciones urbanas más grandes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Desde los años 40, varias familias comenzaron a asentarse en uno de los vasos del desecado Vaso de Texcoco. Contra toda lógica ambiental, con el tiempo todo esto ya era un municipio con terrenos fraccionados. La desecación del lago de Texcoco había comenzado desde tiempos coloniales. A lo largo de este cuerpo de agua salada comenzaron a llegar las familias, tantas que para los años 50 se conformarían las primeras 13 colonias del llamado Vaso de Texcoco. Los habitantes de la frontera oriente habían conformado 33 colonias a partir de 1.600.000 habitantes. Rencillas surgidas entre los colonos y los dueños de los terrenos que surgieron tan espontáneamente como cientos de casas de lámina que atrajeron las cámaras de Gustavo Alatriste en 1969. Como resultado de la intensa organización de la sociedad, el gobierno intervino con obras públicas como pavimentación y alumbrado. Se creó un programa de regeneración y surgieron así las primeras unidades habitacionales. Se crearon plazas públicas, jardines y también se levantaron centros de salud, escuelas y mercados. Las personas que llegaban a la futura urbe era porque querían tener su patrimonio, además de tener posibilidades de trabajar en la zona creciente de urbanización. El desierto de sal que quedó tras el desecamiento del vaso del lago de Texcoco es el origen de la ciudad de Nezahualcóyotl, una urbe que llega a más de medio siglo de vida y que sigue creciendo. La mancha urbana adoptó el nombre de ciudad Nezahualcóyotl, el llamado rey poeta, quien colocara un albardón para separar el agua dulce de la salobre, que quedó inmortalizado en lo que ahora son las avenidas Pantitlán y López Mateos, acompañado del coyote de Sebastián, que llegó a Neza no hace mucho. En dichas avenidas se encuentra una de las mayores aglomeraciones que son una de las principales características de la urbe. Desde la entrada en función del municipio en enero de 1964, el Palacio Municipal promovió los resultados de las obras públicas actuales y futuras para mostrar que la modernidad había llegado por fin a Nezahualcóyotl. Se realizaron presentaciones y pequeños conciertos de artistas de la época. Neza tiene sus propias tribus urbanas y fue una de las cunas de los punks mexicanos. Actualmente en Nezahualcóyotl viven más de 1 millón de mexicanos que cruzan día con día a la capital mexicana. En 1945 se comenzó a tirar la basura de la ciudad en un terreno baldío de grandes dimensiones. Así nació el bordo del Xochiaca, donde con el tiempo empezaron a llegar familias que a la larga conformarían colonias en los alrededores. 3 secciones de este bordo dejaron de funcionar como tiradero a cielo abierto y en su lugar se erigió una plaza comercial, deportiva y ecológica, la llamada Ciudad Jardín Bicentenario.
Sin embargo, una amplia zona del bordo sigue siendo un tiradero activo, donde en sus alrededores se encuentra además el penal conocido Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl también es una ciudad futbolera, lo cual propició la creación de su propio estadio, ya que durante mucho tiempo se jugó en los llanos. Por ello el estadio se construyó en 1981 y fue reinaugurado como Neza 86 para la Copa Mundial de Fútbol, donde también tuvo lugar el último juego de los Toros Neza. En 1990 se inaugura la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. En 2006 se da inicio a la construcción del CRIT Nezahualcóyotl. En ese mismo año se inaugura y pone en funcionamiento la Universidad La Salle y asimismo da inicio a la construcción del proyecto Ciudad Verde. A más de 50 años de su fundación, actualmente Nezahualcóyotl ha mejorado en infraestructura urbana, ya que cuenta con universidades, centros de salud, plazas comerciales, mejores avenidas, calles y casas. Nezahualcóyotl se ha convertido en una historia de progreso que dejó también una huella en nuestra urbe.